Este video intenta explicar algunas nociones que les aparecen en las actividades de la guía 1 de este segundo cuatrimestre que ya comenzó. El gráfico que aparece en pantalla es el que ustedes tienen en la actividad 1 y es sobre el cual han tenido ya que contestar algunas preguntas. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es una representación visual de un fenómeno, de algo que está ocurriendo o que ya ocurrió. Y siempre nos va a relacionar dos magnitudes, por lo menos los gráficos que vamos a ver nosotros. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad que se puede medir. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la longitud, la superficie, la presión corporal, etc. Todo aquello que puede ser medible. En nuestro caso, las magnitudes que se están relacionando en esta gráfica son el tiempo, que está medido en hora del día, y la temperatura, que está medida en grados centígrados. Como las magnitudes pueden tomar distintos valores, es decir, pueden variar, sus valores se van modificando, se las llama variables. Por lo tanto, una variable es aquello que varía o puede variar, que va tomando distintos valores. En nuestro caso, entonces, las dos variables son el tiempo, como dijimos antes, medido en hora del día, y la temperatura medida en grados centígrados. Las dos van tomando distintos valores. De las dos variables que nosotros tenemos, una recibe el nombre de variable independiente y la otra el nombre de variable dependiente. Esto va a pasar siempre con las dos variables que nos aparezcan en un gráfico. ¿Cómo podemos identificar cuál es cuál? Una forma es observando el gráfico. La variable independiente siempre se ubica sobre el eje horizontal, que sería este eje en nuestro caso. Y la variable dependiente siempre se ubica sobre el eje vertical, que es este eje en donde tenemos los datos de la temperatura. Otra forma es pensando cuál depende de cuál. El tiempo, por lo general, es la variable independiente, ya que el tiempo transcurre, no depende de nada. Y por lo tanto, la otra variable que nos queda es la variable dependiente. Entre tantas cosas que nosotros podemos hacer teniendo en cuenta un gráfico, es ver qué pasa con los puntos, leer algunos puntos de la gráfica. Si a nosotros nos preguntaran, por ejemplo, cuál era la temperatura a las 6 de la mañana, nos podemos situar a esa hora del día, o sea, sobre el 6 del eje horizontal, y ver qué punto le corresponde en relación a la temperatura. Entonces, a las 6 le corresponde este punto sobre la curva y la temperatura para ese punto es de 2 grados. Es decir, que a las 6 de la mañana hacía 2 grados de temperatura. Espero que les haya servido. Gracias.